Suecia, un país históricamente conocido por su generosidad y enfoque progresista hacia la inmigración, ha experimentado un cambio radical en sus políticas de acogida en los últimos años. En 2015, Suecia tomó una decisión histórica al abrir sus puertas a aproximadamente 163.000 refugiados, principalmente provenientes de Siria, Irak y Afganistán. Este fue el punto culminante de una ola migratoria masiva, con Suecia recibiendo más solicitantes de asilo per cápita que cualquier otro país europeo en ese momento. En solo una década, desde 2010, el porcentaje de personas nacidas en el extranjero en Suecia aumentó del 14.3% al 25.9% de la población. La migración no es algo nuevo para Suecia, de hecho ha sido parte de su historia desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en las últimas 3 décadas, el número de migrantes ha ido en aumento, alcanzando niveles récord en los últimos años. Pero recientemente, la opinión pública sobre este tema ha cambiado de manera drástica. Los suecos ahora están adoptando una postura más firme y crítica hacia la inmigración que nunca antes. En la actualidad, Suecia enfrenta dificultades para integrar a los aproximadamente 165.000 inmigrantes que ha recibido, y su generosidad ha dejado al país luchando para acomodar a tantos. Lo que antes era una nación nórdica pacífica, ahora se enfrenta a niveles alarmantes de violencia, convirtiéndose en la capital europea de más pérdidas humanas con armas de fuego. En 2023, Suecia comenzó a cambiar radicalmente su política migratoria, pasando de integrar a los refugiados a buscar activamente su regreso a sus países de origen tan pronto como sea posible. Según una encuesta de 2021, solo el 25% de los suecos consideran exitosa la integración de los inmigrantes en su país, una cifra muy por debajo del promedio de la Unión Europea. Además, en los 6 meses posteriores a la introducción de nuevas leyes migratorias, la Agencia de Migración de Suecia triplicó la cantidad de permisos revocados, con más de 6.000 personas perdiendo su derecho a permanecer en el país desde enero de 2023. A partir de diciembre de 2023, las enmiendas también restringieron la reunificación familiar de refugiados y solicitantes de asilo, imponiendo criterios financieros estrictos y elevando la edad límite para reunirse con familiares. Estas decisiones han generado controversia, tanto a nivel nacional como internacional. Muchos argumentan que estas políticas ponen a las personas en peligro, vulnerando sus derechos legales. Para muchos observadores internacionales, esto puede parecer extraño, ya que Suecia, al igual que sus vecinos nórdicos, ha sido vista tradicionalmente como una utopía liberal con un fuerte estado de bienestar y una visión totalmente tolerante sobre la migración. Sin embargo, esta imagen ha comenzado a desmoronarse a medida que las fallas en la integración han provocado un aumento significativo en los ataques relacionados con las pandillas migrantes en todo el país. Este auge de violencia, particularmente en grandes ciudades como Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, ha dado lugar a un auge en los partidos de derecha, como los demócratas suecos, cuyo principal punto de campaña es reducir la inmigración. En enero de 2025, el gobierno sueco propuso una reforma constitucional para retirar la ciudadanía a individuos con doble nacionalidad que hayan obtenido sus pasaportes de forma fraudulenta o que representen una amenaza para la seguridad nacional. Además, en septiembre de 2024 se anunció un plan para incentivar el retorno voluntario de inmigrantes a sus países de origen, ofreciendo hasta 350.000 coronas suecas, es decir, aproximadamente unos $34.000 a partir de 2026. Esta medida está dirigida principalmente a los inmigrantes desempleados o dependientes de ayudas sociales. Estas iniciativas reflejan un cambio en la postura de Suecia respecto a la inmigración, influenciado por preocupaciones sobre la seguridad y la integración social. El país, que anteriormente tenía políticas migratorias más liberales, ha endurecido sus leyes en respuesta a desafíos internos y al aumento de la criminalidad. Ahora bien, surge una pregunta interesante. ¿Por qué, si la inmigración en Suecia ha estado aumentando durante años, es que ahora se ha llegado a este punto crítico? Suecia es uno de los países más ricos del mundo, con un salario anual promedio de alrededor $50.000. Cuando alguien piensa en Suecia, uno de los primeros términos que viene a la mente es seguridad. Ha sido uno de los países más seguros del mundo durante la mayor parte de su historia moderna, gracias a su política de neutralidad, bajos niveles de criminalidad e incluso la invención del cinturón de seguridad. Pero muchos suecos consideran que la reciente influencia de solicitantes de asilo desde 2015 están amenazando esta seguridad. Un estudio realizado en 2017 reveló que más de la mitad de los encuestados creían que terroristas que se hacían pasar por refugiados habían ingresado al país y cometido actos
violentos y destructivos. Estos temores también están relacionados con un creciente miedo al aumento del crimen debido a la migración. En los últimos 10 años, Suecia ha experimentado un aumento significativo de actos violentos relacionados con las pandillas, con un aumento considerable en ataques y explosiones. El número de tiroteos fatales se ha más que duplicado desde 2013, lo que ha llevado a Suecia a pasar de tener uno de los índices más bajos de crímenes con armas de fuego a convertirse en el segundo país con la tasa más alta de pérdidas por armas de fuego en toda Europa, solo detrás de Albania. Este repunte está claramente vinculado al crimen organizado, a menudo involucrando individuos de origen inmigrante, especialmente en áreas urbanas como Estocolmo, Gotemburgo y Malmö. Este cambio en la política migratoria y la creciente preocupación por la seguridad reflejan un conflicto entre el modelo tradicional de Suecia como un país abierto y acogedor, la realidad de los desafíos que enfrentan al tratar de integrar a un número cada vez mayor de inmigrantes a una sociedad que, hasta hace poco, era conocida por su estabilidad y tranquilidad. Sí, en los últimos años ha habido varias noticias y reportes relacionados con el aumento de la criminalidad en Suecia, especialmente en áreas con alta población inmigrante. Algunas de las noticias más destacadas incluyen incidentes violentos, tiroteos y medidas adoptadas por el gobierno para abordar estos problemas. En 2024, Suecia ha registrado un aumento significativo en incidentes violentos como tiroteos y explosiones. Estos eventos han sido particularmente frecuentes en ciudades como Estocolmo, Gotemburgo y Malmö, y a menudo están relacionados con disputas entre bandas criminales. Estas bandas a menudo están integradas por inmigrantes de segunda generación o personas recién llegadas, lo que ha llevado a algunos a asociar estos eventos con la inmigración. Los tiroteos, que antes eran relativamente raros en el país, han aumentado tanto en número como en brutalidad, lo que ha generado una creciente preocupación en la sociedad y entre las autoridades. La mayoría de estos incidentes son atribuidos a luchas internas por el control de mercados de sustancias ilícitas. El gobierno sueco ha reconocido que estos actos, asociados con bandas criminales, ha escalado y en respuesta ha propuesto una serie de reformas para reforzar la seguridad pública. En 2023, el gobierno introdujo nuevas leyes para aumentar las penas por delitos relacionados con armas de fuego y crear un sistema más eficiente para desmantelar las redes de crimen organizado. También se ha invertido en el fortalecimiento de las fuerzas policiales, especialmente en los barrios con más problemas, como los llamados zonas de exclusión, que son áreas de alta concentración de inmigrantes y de altos índices de pobreza. A raíz del aumento de la criminalidad, han surgido críticas hacia la política de inmigración de Suecia, que tradicionalmente ha sido muy abierta. El gobierno ha enfrentado presión para adoptar las políticas más restrictivas. En 2024, Suecia anunció una reducción en la cantidad de asilos que aceptaría y un endurecimiento en los requisitos de integración, lo que ha generado un debate en la sociedad. La relación entre inmigración y criminalidad ha sido un tema polémico, con algunos políticos de derecha argumentando que la inmigración es la causa principal del aumento de estos actos, mientras que otros sostienen que los problemas sociales como la pobreza y la exclusión son los factores predominantes. Las elecciones generales de 2024 también reflejaron las tensiones sobre la inmigración y la seguridad. Los partidos de derecha, como los demócratas de Suecia, ganaron una gran popularidad con un mensaje centrado en la seguridad y el control de la inmigración, mientras que los partidos de izquierda y los liberales abogaban por un enfoque más inclusivo. Durante la campaña electoral, la criminalidad relacionada con inmigrantes fue un tema candente y el debate sobre cómo equilibrar la apertura migratoria con las preocupaciones de seguridad pública se mantuvo en el centro del discurso político. En algunas áreas afectadas por la criminalidad, como los suburbios de Estocolmo y Gotemburgo, ha habido protestas y disturbios, a menudo en respuesta a la violencia policial o las condiciones sociales percibidas como injustas. Estos eventos, que en algunos casos han sido provocados por tensiones entre las comunidades inmigrantes y las autoridades, han agregado más complejidad al debate sobre la inmigración y la criminalidad en Suecia. El aumento de la criminalidad en Suecia, vinculado en parte por las bandas criminales y ciertos sectores marginados de la población inmigrante, ha llevado a un debate intenso sobre la inmigración, la integración y la seguridad pública. Las autoridades están tomando medidas para reforzar la ley y el orden, al tiempo que ajustan las políticas migratorias. No obstante, la situación sigue siendo compleja y las soluciones no son fáciles.
ya que involucran tantos factores sociales como económicos. Como dije antes, Suecia ha sido durante mucho tiempo un ejemplo de generosidad en términos de inmigración y un modelo de bienestar para sus ciudadanos. Sin embargo, los últimos años han mostrado que este sistema, que solía ser elogiado por su equidad, ahora enfrenta serias dificultades. Según el estudio más reciente del gobierno sueco, las personas nacidas en el extranjero tienen 2.5 veces más probabilidades de ser registradas como sospechosas de un crimen en comparación con los nacidos en Suecia de padres nativos. Es importante señalar que estas estadísticas pueden ser engañosas, ya que los migrantes tienden a pertenecer a grupos socioeconómicos más propensos a cometer delitos, como los jóvenes varones. No obstante, incluso ajustando por factores como edad, género y condiciones de vida, los individuos con antecedentes extranjeros siguen siendo más propensos a ser registrados como sospechosos de delitos en comparación con los suecos nativos. Esto se debe en gran medida a factores socioeconómicos como los ingresos, que están estrechamente relacionados con el enfoque de Suecia hacia la integración. Durante mucho tiempo, Suecia adoptó un modelo de dispersar a los migrantes por todo el país para evitar una presión excesiva sobre las grandes ciudades. Aunque muchos migrantes lograron integrarse exitosamente, la situación cambió en 2015. En ese año, un repentino y masivo flujo de solicitantes de asilo puso una enorme presión sobre el sistema de integración, que no estaba preparado para manejar tal volumen de personas de manera eficiente. La llegada de tantos migrantes en tan poco tiempo trajo consigo desafíos logísticos inmediatos, como la búsqueda de alojamiento temporal y el procesamiento de solicitudes de asilo. Muchos coinciden en que el problema no fue la aceptación de migrantes, sino la rapidez con que se admitieron, y el gran número de ellos, lo que ha desencadenado algunos de los problemas que enfrenta Suecia en la actualidad. Debido a estos desafíos, muchos migrantes se establecieron en suburbios empobrecidos, tuvieron dificultades para integrarse y se sintieron desconectados de la sociedad, lo que derivó en altos niveles de pobreza y dependencia del bienestar estatal. Los migrantes en Suecia, especialmente aquellos provenientes de países no europeos, enfrentan tasas de pobreza significativamente más altas que los suecos nativos. Entre 2013 y 2023, la tasa de pobreza de los ciudadanos nacidos fuera de la UE fluctuó entre el 30 y el 40%. Mientras que las tasas para los nacidos en la UE o en Suecia fueron mucho más bajas, oscilando entre el 15 y el 11%. La pobreza, como se sabe, está estrechamente vinculada al crimen y, a menudo, al crimen violento. Un estudio realizado en los Estados Unidos encontró que el 10% de las personas que viven en los condados más pobres tenían casi 6 veces más probabilidades de ser víctimas de algún ataque que el 10% de las personas que vivían en los condados más ricos. Este vínculo entre pobreza y crimen es claramente visible en Suecia. En 2022, la tasa de pérdidas humanas por arma de fuego en Estocolmo fue alrededor de 30 veces más alta que en Londres, a pesar de que la capital sueca tiene una población más pequeña. Los efectos de la pobreza sobre el crimen también son evidentes en ciudades como Malmö, que ha recibido más migrantes y refugiados per cápita que cualquier otra ciudad de Suecia. Para finales de 2015, Malmö recibía hasta 2.000 refugiados al día, y para 2022, la ciudad albergaba personas de 179 nacionalidades diferentes, con una de cada 3 de sus casi 350.000 residentes nacidos fuera de Suecia. Debido a la gran cantidad de personas que llegaron en tan poco tiempo, muchos migrantes tuvieron que vivir en condiciones precarias, como en la zona de Rosengård, que se ha convertido en un terreno fértil para el crimen. Actualmente Malmö tiene las tasas de criminalidad más altas de Suecia, especialmente en incidentes relacionados con armas de fuego, y la ciudad ha enfrentado dificultades para integrar a los migrantes, siendo citada por el primer ministro de Suecia como un ejemplo de sociedades paralelas. La situación de pobreza en Suecia es un tema que, aunque a menudo se asocia con países en vías de desarrollo, también está comenzando a ser una preocupación en naciones escandinavas como Suecia. Aunque el país sigue siendo uno de los más ricos, con un alto nivel de bienestar, la pobreza y la desigualdad económica han aumentado en los últimos años, especialmente entre ciertos grupos de la población. En particular se ha visto un crecimiento de la pobreza infantil, el aumento de la exclusión social en barrios marginales, y el impacto de la inmigración en algunas comunidades vulnerables. En los últimos años, algunos informes han mostrado un aumento de la pobreza en Suecia, lo que ha provocado un debate sobre la efectividad del modelo de bienestar social del país. Aunque el país sigue siendo uno de los más ricos de Europa,
el nivel de pobreza se ha ido incrementando debido a varias razones, como la desigualdad económica, la creciente brecha entre ricos y pobres, y los desafíos asociados con la inmigración y la integración social. Según el Instituto Nacional de Estadística de Suecia, la tasa de pobreza relativa ha aumentado gradualmente. En 2022, aproximadamente el 16.1% de la población sueca vivía por debajo del umbral de pobreza relativo, o sea, definido como aquellos que tienen un ingreso inferior al 60% del ingreso medio nacional. Esta cifra ha ido aumentando desde el 12% que se registraba en la década de 2000. Es aquí donde entra la pobreza infantil en Suecia. Verás, uno de los grupos más afectados por el aumento de la pobreza son los niños. Según un informe de Save the Children de 2023, la pobreza infantil ha alcanzado niveles preocupantes. En 2022, aproximadamente 15% de los niños en Suecia vivían en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza relativo. Este es un aumento respecto al 11% de hace 10 años, lo que refleja el impacto de las dificultades económicas en las familias más vulnerables. Una de las principales razones de este aumento es la exclusión social de las familias inmigrantes, las cuales tienen menos probabilidades de vivir en condiciones aptas, tienen más probabilidades de vivir en condiciones precarias debido a factores como el desempleo, la discriminación laboral y la falta de acceso a servicios públicos adecuados. Es aquí cuando vemos el desempleo y la baja integración laboral. Verás, el desempleo ha sido otro factor importante en el aumento de la pobreza en Suecia. Aunque el país tiene una tasa de desempleo relativamente baja en comparación con otros países europeos, alrededor del 7% en 2023, las comunidades inmigrantes y los jóvenes continúan enfrentándose a tasas de desempleo más altas. De acuerdo con el Ministerio de Empleo en Suecia, las personas nacidas fuera de Europa tienen el doble de probabilidades de estar desempleadas en comparación con aquellos que nacieron en Suecia. Esto refleja una falta de integración efectiva en el mercado laboral, que ha dejado a muchas personas atrapadas en situaciones de pobreza, especialmente en zonas urbanas con alta concentración de inmigrantes, es decir, Malmö y Gotemburgo. Es aquí donde entra la pregunta: ¿y cómo la inmigración afecta a la pobreza del país? Bueno, la inmigración ha sido un tema clave con el aumento de la pobreza en Suecia. Debido a la gran cantidad de personas que han llegado al país en las últimas 2 décadas, particularmente en los años posteriores a la crisis de refugiados de 2015, según Eurostat, Suecia ha sido uno de los países de la Unión Europea que ha recibido mayor número de solicitantes de asilo por cada millón de habitantes. Sin embargo, la rápida llegada de inmigrantes, especialmente de países con condiciones socioeconómicas muy distintas, ha puesto una presión adicional sobre los sistemas de bienestar social. Aunque Suecia ha sido reconocida por sus políticas de acogida e integración, la marginalización económica de muchos inmigrantes sigue siendo un problema grave. Un informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Suecia en 2023 indicó que las zonas de exclusión en las grandes ciudades, donde la pobreza es más pronunciada, tiene una alta concentración de inmigrantes de segunda y tercera generación. Muchos de estos inmigrantes se enfrentan barreras como el desempleo crónico, la discriminación en el mercado laboral y la falta de acceso a una educación de calidad, lo que perpetúa su situación de pobreza. A pesar de que Suecia tiene una fuerte red de seguridad, los últimos años han mostrado un aumento en la desigualdad económica. La brecha entre los más ricos y los más pobres se ha ampliado, lo que refleja una tendencia general en los países desarrollados. Según el Banco de Suecia, el 10% más rico de la población posee aproximadamente el 40% de la riqueza total del país, mientras que el 10% más pobre solo tiene el 1.4%. Este aumento de desigualdad también ha afectado la calidad de vida de los más vulnerables. El informe de desigualdad global de 2023 destacó que la concentración de la riqueza en manos de unas pocas familias y empresas ha exacerbado la pobreza, especialmente en áreas rurales y en ciertos barrios urbanos. Las políticas fiscales que favorecen a los más ricos, junto con los recortes en algunos servicios públicos, han agudizado las disparidades económicas. Y aquí te preguntarás, ¿y qué hizo el gobierno? Pues para abordar la creciente pobreza, el gobierno de Suecia ha comenzado a implementar varias políticas y programas enfocados en la redistribución de la riqueza y la inclusión social. En 2023, el gobierno aprobó un paquete de reformas económicas que incluye un aumento de las prestaciones sociales para las familias más pobres y un mayor acceso a programas de capacitación laboral para jóvenes y personas desempleadas. La ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Johanna Nissinen, indicó que estas reformas son una respuesta directa a la creciente desigualdad y al desafío de integrar a los inmigrantes en la economía. El gobierno también ha promovido la creación de nuevas viviendas sociales.
en áreas de alta concentración de pobreza con el objetivo de reducir la segregación urbana y ofrecer mejores condiciones de vida a las familias más desfavorecidas. No obstante, algunos críticos aseguran que estas políticas no son suficientes para abordar la raíz del problema y que se necesita una reforma más profunda en la integración laboral de los inmigrantes y el fortalecimiento de la educación pública en áreas marginadas. En 2024, Suecia ha estado luchando contra un aumento en el costo de vida, con el precio de alimentos, vivienda y servicios públicos subiendo rápidamente. Este fenómeno ha exacerbado la pobreza, ya que muchos hogares de ingresos bajos no han podido hacer frente a estos costos adicionales. El Sindicato de Consumidores de Suecia reportó que un 13% de las familias con bajos ingresos se han visto obligadas a reducir significativamente su alimentación debido al aumento de los precios. En 2023 se produjeron manifestaciones en varias ciudades suecas, lideradas por grupos sociales y organizaciones de derechos humanos, que demandaban una mayor acción contra la pobreza y la desigualdad social. Las protestas fueron especialmente fuertes en Estocolmo y Malmö, donde los activistas pidieron más inversiones en programas de integración y en la mejora de las condiciones de vida en barrios de alta concentración de inmigrantes. Aunque los factores económicos no son el principal motor de las actitudes negativas hacia la inmigración, siguen siendo una preocupación significativa. La evidencia de varios países sugiere que los estados de bienestar pueden perder apoyo popular si sus programas son percibidos como que benefician desproporcionadamente a los inmigrantes. El sistema de bienestar sueco, que ha sido un pilar fundamental de la vida en el país, se enfrenta a desafíos por el aumento de la inmigración. Suecia tiene uno de los sistemas de bienestar más generosos del mundo, pero esto no siempre ha sido así. Y hay personas en el país lo suficientemente mayores como para recordar que este sistema no puede ser dado por sentado. El estado de bienestar moderno en Suecia es un fenómeno relativamente reciente, con grandes desarrollos que no ocurrieron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1970, el sistema de bienestar comenzó a ser muy generoso. Pero para financiarlo, Suecia ha mantenido altas tasas impositivas durante muchos años. Sin embargo, el modelo existente de bienestar ha sido puesto en desafío en los últimos años debido al aumento de la migración. En la actualidad, el sistema de bienestar de Suecia funciona porque todos contribuyen a él. Mientras que algunas personas se benefician más de lo que contribuyen, esto equilibra con aquellos que pagan más de lo que reciben, lo cual, después de todo, es el principio de un modelo de bienestar. Este equilibrio es lo que ha mantenido el sistema en funcionamiento. Pero la creciente presión migratoria está poniendo a prueba este equilibrio, lo que podría tener consecuencias importantes para el futuro del bienestar en Suecia. El equilibrio del sistema de bienestar sueco ha comenzado a tambalearse, especialmente cuando el número de personas que dependen de este sistema aumenta sin un incremento proporcional en las contribuciones. Los refugiados que llegan a Suecia tienen ingresos significativamente más bajos que otros grupos de migrantes, lo que genera una mayor dependencia del estado de bienestar. En 2022, el ingreso promedio de los individuos nacidos en el extranjero que llegaron a trabajar a Suecia fue de 301.000 coronas, aproximadamente 77% de los ingresos promedios de los suecos nativos. Entre los inmigrantes provenientes de África y Asia, los ingresos fueron aún más bajos, representando solo el 63% y el 68% del promedio nativo, respectivamente. Esta disparidad en los ingresos también se refleja en las tasas de desempleo. En 2019, el 15.7% de la fuerza laboral extranjera estaba desempleada, frente al 3.9% de los suecos nativos. Este alto desempleo conduce a una mayor dependencia del bienestar estatal, lo que afecta tanto a los inmigrantes como a la sociedad sueca en su conjunto. Debido a estos factores relacionados con el crimen y el bienestar social, la proporción de suecos que perciben la inmigración como una oportunidad en lugar de un problema ha caído drásticamente, pasando del 45% al 31%. En respuesta a la opinión pública, Suecia ha comenzado a implementar una serie de políticas más estrictas para abordar estos problemas. Una de las medidas más controvertidas ha sido el aumento en el número de migrantes que serán retornados a sus países de origen. Se han endurecido las medidas para solicitudes de asilo, y aquellos cuya solicitud es rechazada deben regresar lo antes posible a su país de origen. Además, se han incrementado los esfuerzos para revocar permisos de residencia, y para ello se continuarán utilizando centros de detención y centros de alojamiento obligatorio,
que serán supervisados electrónicamente mientras esperan la decisión de retorno. Es importante señalar que Suecia no está completamente en contra de la inmigración, ya que es esencial para la mayoría de las economías occidentales. Sin embargo, las medidas recientes en Suecia han sido diseñadas para favorecer la entrada de migrantes altamente calificados, en lugar de aquellos con habilidades más bajas. Tras la introducción de nuevas leyes de inmigración laboral, los permisos de trabajo solo se otorgarán a los migrantes que ganen al menos el 80% del salario medio sueco. Con esta medida, Suecia espera atraer a más trabajadores calificados cuya compensación de reflejar su nivel de habilidad en el mercado laboral y su capacidad de contribuir al sistema de bienestar. Aunque estos permisos de trabajo no están directamente relacionados con las solicitudes de asilo, también ayudarán a reducir la cantidad de mano de obra de baja cualificación y mal remunerada que ingresa a la economía. Debido a esto, Suecia también está tomando medidas para reducir el número de solicitantes de asilo, alineándose con la normativa de la Unión Europea, que no requiere políticas de asilo más generosas de las que ya están establecidas. Desde el aumento de solicitantes de asilos en 2015, la cantidad de refugiados reubicados en Suecia ha disminuido significativamente, pasando de 5.000 en 2022 a solo 900 en 2023. Es evidente que Suecia está implementando medidas que no solo son más estrictas, sino que también son más radicales que muchos otros países europeos. Actualmente, Suecia ha estado ajustando sus políticas migratorias, debido a diversos factores, incluidos los desafíos en la integración de inmigrantes, las preocupaciones de seguridad y el impacto social y económico de la inmigración en algunas comunidades. Las políticas de inmigración de Suecia han experimentado cambios significativos desde la crisis de refugiados de 2015, y el gobierno sueco sigue implementando medidas para controlar y regular los flujos migratorios, al tiempo que intenta mantener su tradicional postura de apertura. ¿Y qué más ha hecho el gobierno para manejar esta situación? Bueno, desde 2015 Suecia ha cambiado significativamente sus políticas de asilo. En el marco de la crisis de refugiados, Suecia aceptó una gran cantidad de solicitantes de asilo, lo que desbordó su sistema de bienestar y generó tensiones políticas. Para abordar la situación, en 2016 se introdujeron leyes más estrictas que limitan la duración de las residencias temporales y establecen requisitos más estrictos para los solicitantes de asilo. En 2021, el gobierno sueco implementó un sistema de visas temporales más riguroso para los solicitantes de asilo, con el objetivo de que solo aquellos que realmente califiquen como refugiados puedan obtener la residencia permanente. El sistema también exige que los solicitantes demuestren un mayor compromiso con la integración, lo que incluye aprender el idioma sueco y participar en programas de inserción laboral. Las políticas de reunificación familiar también han sido revisadas. El gobierno ha endurecido los requisitos para permitir que los solicitantes de asilo se reúnan con sus familiares en Suecia, estableciendo nuevas restricciones. Por ejemplo, las personas que han obtenido una residencia temporal no pueden traer a su familia inmediata durante los primeros años de su estancia, salvo que puedan probar su estabilidad económica y social. Estas medidas tienen como objetivo controlar el flujo de inmigrantes que llegan al país y evitar el aumento de la carga en los servicios públicos. Suecia ha tomado varias medidas para fortalecer sus controles fronterizos. Si bien Suecia sigue siendo parte del espacio de Schengen, el gobierno ha implementado controles más estrictos para evitar que migrantes irregulares ingresen al país. A partir de 2020, las autoridades suecas han intensificado la vigilancia en sus fronteras, principalmente para frenar el cruce de personas que buscan llegar al país sin la documentación adecuada. En lugar de centrarse solo en la llegada de inmigrantes, el gobierno de Suecia ha puesto énfasis en mejorar la integración. Esto incluye políticas para facilitar el acceso al mercado laboral, mejorar los programas educativos para inmigrantes y garantizar que las comunidades vulnerables tengan acceso a servicios adecuados. No obstante, las medidas de integración aún enfrentan críticas, especialmente en áreas como la discriminación laboral y la segregación en barrios urbanos. A pesar de los esfuerzos, algunos informes muestran que la integración sigue siendo un desafío en muchas zonas, especialmente en los suburbios de las grandes ciudades. ¿Y qué planean hacer en el futuro? Bueno, el gobierno sueco ha anunciado que en el futuro las políticas migratorias serán aún más restrictivas. Se espera que continúen las medidas de control de flujo migratorio y que la migración se limite a personas que puedan contribuir económicamente al país. Esto se debe en parte a las presiones internas sobre los sistemas de bienestar social,
ya que hay preocupación de que el número creciente de inmigrantes no esté generando los suficientes beneficios para el país en términos de impuestos y mano de obra. En 2024, el gobierno sueco presentó una nueva ley de migración sostenible que busca equilibrar la apertura del país hacia los refugiados y la necesidad de controlar los flujos migratorios. Esta ley plantea que las solicitudes de asilo se gestionen de manera más eficiente, con un enfoque más fuerte en la evaluación rápida y en la devolución de aquellos cuya solicitud haya sido rechazada. Según el Ministerio de Migración de Suecia, esta ley tiene como objetivo garantizar que los solicitantes de asilo sean evaluados y procesados de manera más eficiente, asegurando que aquellos con solicitudes aprobadas puedan integrarse más fácilmente y aquellos cuyo asilo es rechazado sean devueltos a sus países de origen en un tiempo razonable. En línea con la búsqueda de migrantes más calificados, el gobierno sueco está promoviendo una política que favorezca la migración laboral. Se espera que en los próximos años se prioricen las visas y permisos para inmigrantes con habilidades específicas que puedan cubrir los vacíos de trabajo en el país, especialmente en sectores como la tecnología, la ingeniería, la salud y las ciencias. Esta iniciativa busca impulsar la economía y cubrir la escasez de mano de obra en diversas áreas profesionales. El gobierno sueco ha promovido programas de migración circular que permiten a los inmigrantes trabajar en Suecia por un tiempo determinado y luego regresar a sus países de origen. Estas iniciativas buscan equilibrar la demanda de trabajadores temporales con la sostenibilidad en los sistemas sociales. Los programas de retorno voluntario también han sido reforzados, ofreciendo incentivos económicos a los inmigrantes que decidan regresar a sus países de origen después de haber vivido en Suecia durante varios años. En marzo de 2024, el gobierno sueco aprobó una ley para facilitar la migración laboral. Esta ley permite a los inmigrantes calificados obtener permisos de trabajo más fácilmente, especialmente en sectores con una alta demanda de personal. Se espera que esta medida atraiga a trabajadores calificados de países fuera de la Unión Europea, lo que contribuirá a llenar vacantes en la economía sueca. En febrero de 2024, el gobierno sueco comenzó a debatir una nueva versión de la ley de asilo, que tiene como objetivo hacer que el sistema de asilo sea más riguroso y orientado a la integración. La nueva ley está diseñada para permitir solo la permanencia de aquellos inmigrantes que puedan demostrar una capacidad de integración sólida, con medidas más estrictas para aquellos que no cumplen con los requisitos. A pesar de los esfuerzos por controlar los flujos migratorios, en 2023 se reportó una crisis en los centros de refugiados, debido a un aumento en el número de solicitudes de asilo, que excedió las capacidades del sistema. El gobierno ha anunciado planes para expandir los recursos de acogida y mejorar la gestión de las solicitudes de asilo para evitar que la situación se agrave aún más. Por otro lado, si vamos a las encuestas realizadas a la población, el descontento es más que evidente. YouGov y Novus, dos de las principales firmas de encuestas en Suecia, han lanzado estudios relacionados con la inmigración en los últimos años. Los resultados muestran una creciente polarización en torno a este tema. En 2022, una encuesta de YouGov encontró que el 65% de los suecos pensaban que la inmigración era excesiva y el 53% consideraba que las políticas actuales no eran sostenibles a largo plazo. Esto fue especialmente evidente en los grupos de edad más avanzada y aquellos con menor nivel educativo, que suelen tener más temor sobre los efectos negativos de la inmigración en la economía y la cultura sueca. En las últimas elecciones, el Partido Demócrata Sueco, un partido de extrema derecha con una postura muy crítica hacia la inmigración, ha ganado popularidad. En 2022 recibió más del 20% de los votos, lo que refleja la preocupación creciente por los efectos de la inmigración y los problemas de seguridad en las ciudades. La inmigración fue uno de los temas centrales de su campaña. En 2023, un estudio de Novus reveló que el 73% de los suecos apoyaba la idea de implementar una política de inmigración más estricta que priorizara a los inmigrantes con mayores habilidades laborales o aquellos con la capacidad de integrarse rápidamente. Esto reflejó una creciente preocupación por el impacto económico de los inmigrantes, especialmente en términos de acceso a la vivienda, trabajo y bienestar social. El tema de la seguridad y su relación con la inmigración es uno de los aspectos más debatidos en la sociedad sueca. Según una encuesta realizada por el Instituto de Investigación en Seguridad Pública, un porcentaje importante de los suecos siente que la criminalidad ha aumentado en los últimos años.
En 2022, el 59% de los encuestados expresó que la inmigración ha incrementado los problemas de seguridad en las grandes ciudades, especialmente en las áreas donde la concentración de inmigrantes es mayor. Las autoridades suecas han reportado un aumento en los delitos violentos como tiroteos y enfrentamientos entre pandillas, las cuales se han asociado en muchos casos con grupos de inmigrantes de segunda generación. La misma encuesta reveló que más del 50% de los suecos no confían en la capacidad de los inmigrantes para integrarse plenamente en la sociedad y contribuir a la seguridad y el bienestar. Esta desconfianza ha contribuido a un aumento en el apoyo a partidos políticos que promueven una política de inmigración más estricta y controles de seguridad más estrictos. La pobreza y la desigualdad social también son problemas relacionados con la inmigración, ya que algunos grupos de inmigrantes enfrentan mayores dificultades para acceder a una vivienda adecuada y a una educación de calidad, lo que perpetúa un ciclo de pobreza. En una encuesta realizada por la Fundación para la Igualdad de Oportunidades en 2023, el 34% de los inmigrantes en Suecia se encuentran en una situación de pobreza relativa según los datos más recientes. Esto es un problema importante ya que afecta tanto a los recién llegados como a aquellos que llevan más tiempo en el país, pero que no han podido integrarse plenamente en el mercado laboral. Los datos mostraron que la pobreza entre los inmigrantes en Suecia ha aumentado en la última década, lo que está afectando tanto a las áreas urbanas como a los suburbios de grandes ciudades. La encuesta también mostró que los inmigrantes tienen más dificultades para acceder a servicios de bienestar social y trabajos estables en comparación con los suecos nativos. Este factor, combinado con la percepción de que los inmigrantes consumen una gran parte de los recursos del sistema, genera una creciente división entre la población autóctona y los nuevos residentes. Suecia sigue enfrentando una escasez de mano de obra, pero estas vacantes se encuentran en puestos altamente calificados, los cuales no pueden ser rápidamente cubiertos por solicitantes de asilo. Los famosos sistemas de bienestar de países como Suecia y Dinamarca han hecho que estas naciones sean destinos atractivos para muchos migrantes, tanto de Europa del Este como de países no europeos, quienes esperaban un fuerte apoyo gubernamental para su reubicación e integración. Por años, la reputación de la región nórdica como una sociedad generosa con el bienestar social atrajo a muchas personas en busca de un futuro mejor. Sin embargo, con el tiempo, las diferencias en el enfoque hacia la migración entre estos países se han vuelto más claras, especialmente después de que Suecia comenzara a enfrentar algunas consecuencias de una mala integración. Las políticas de Suecia son, sin duda, controvertidas, pero estas opiniones están ganando terreno en toda Europa, como se ha visto en las recientes elecciones europeas. Es posible que otros países empiecen a adoptar medidas similares pronto. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Suecia está haciendo lo correcto con el tema de los inmigrantes? Deja lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.